Yo soy fundador de un grupo teatral de vanguardia de los años 60 que se llamó Teatro 1 de Montevideo y empezó justamente en el under. Empezó en el under y terminó en el under. Por eso es que yo digo, me fui de la cultura oficial o de la cultura académica. Teatro 1 se fundó en 1961, tenía 4 integrantes al principio. Ellos eran Graciela Figueroa, bailarina y coreógrafa uruguaya, pero también internacional, reconocida en todo el mundo, Luis Cherminara, el Bebe Cherminara, y Jorge Frechero, que era escritor y editor. Estos son los 4 fundadores iniciales. El año 1961 empezamos con seminarios y en 1963, en el subsuelo del Teatro Palacio Salvo, se realiza el primer espectáculo de Teatro 1. Yo me puse en contacto con un libro que se llama El teatro y su doble, en los años 60, que fue catalogado como lo más importante que se ha escrito sobre teatro en el siglo XX. Lo dijo Jean-Louis Barrault, un director y actor francés que estuvo en Montevideo varias veces y que llegó a ser amigo de Artaud. Y a mí las ideas que contiene el teatro y su doble me fascinaron porque tienen que ver mucho, tiene un capítulo que se llama La puesta en escena y la metafísica, tiene mucho que ver con el teatro griego, con los fantasmas del teatro, con la máscara, y él propone un teatro de la crueldad, pero cuando dice crueldad se refiere antes que nada a rigor consigo mismo, no a esa crueldad de despedazarse las orejas y mandárselas por correo como hacían los emperadores asirios. No era una crueldad que implicara verdadera sangre, era antes que nada rigor con uno mismo y rigor con las ideas teatrales. Eso significaba teatro de la crueldad. Llevar al extremo esa crueldad estética para conmover al espectador. Conmoción tiene la palabra moción, que quiere decir movimiento. Teatro en movimiento, perpetuo, ¿verdad? Y eso fue un poco lo que nos guió en ese entonces, en los 60, en los 70 y también en los 80, ¿no? Empezamos con la difusión de autores como Samuel Beckett, premio Nobel de Literatura después, pero en ese entonces era un autor maldito. Jean Genet, hicimos una versión de Las Sirvientas, tal cual la pide Genet, pide que los actores interpreten los papeles femeninos, pero que haya un cartel en el costado del escenario que le recuerde al público todo el tiempo que esas sirvientas, esas mujeres, están interpretadas por hombres. De alguna manera Genet estaba emparentándose con Bertolt Brecht, que usaba carteles para producir el distanciamiento en el público. Es decir, yo estoy creyendo una ilusión en el teatro, pero cuidado. Por otro lado, tengo que decir que eso es teatro. Es decir, que no es real. Y en ese plano fue que difundimos a Genet, Artaud,
a Beckett, a Ionesco. Hicimos todo Ionesco, me recuerdo. Con unos colegas argentinos empezamos a tirarnos nombres de obras de teatro de Ionesco que no habíamos hecho y las habíamos hecho todas. De manera que entonces fue que esos autores del teatro del absurdo empezaron a impulsar una corriente muy importante y lentamente Teatro 1, de ser un teatro marginal, empezó a ser un teatro muy importante, compartiendo con el Teatro del Galpón, el Teatro Circular. En esos entonces lo vital de la cultura uruguaya de ese momento pasó por ahí. Le costó insertarse a Teatro 1 porque con cada espectáculo editaba un manifiesto que ya tenía nombres como los de Antonin Artaud o James Joyce, y los críticos al principio decían, pero para ir a ver un espectáculo de Teatro 1 tenemos que ir a la biblioteca antes, lo cual no solo demostraba la ignorancia de los críticos, sino también su pereza intelectual. Y lentamente, de estar en el under, de ser un teatro de vanguardia, de ser off y después off, después de eso empezó a insertarse en la cultura uruguaya, al punto que un crítico en los años posteriores dijo, no se concibe la existencia del teatro uruguayo sin la acción de Teatro 1, que trató justamente de imponer lo que se llama cultura en acción, basada en una premisa de Antonin Artaud que dice, las ideas acabadas son ideas muertas, por lo tanto las ideas siempre están regenerándose. Nosotros no nos manejábamos de una manera burocrática como se manejan los teatros independientes, lo digo en el mejor sentido, burocrático, que esto implica una gran organización. Nosotros no teníamos asambleas. En los teatros independientes, a partir de que se forma la FUTI, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, los teatros están obligados a convertirse en una asociación civil, tener asambleas, tener elecciones, regirse por determinados reglamentos. Teatro 1 siempre se manejó sin ningún tipo de asambleas. Trabajábamos por lo que se llama consenso. Leíamos mucho y de pronto decidíamos por consenso, de común acuerdo, qué obra íbamos a hacer, pero eso no implicaba una asamblea de pronto mayoritaria, donde de pronto se vota la obra que muchos no quieren hacer. O el caso de la Comedia Nacional, que se rige por una comisión que elige los textos y que de pronto son textos que a algunos actores les encanta hacerlos y otros no les gusta hacerlos, pero como los estupendos actores de la Comedia Nacional son funcionarios municipales, tienen que regirse en un plano burocrático y tienen que hacer lo que dicte la comisión de teatro. Es decir, no es el caso de la libertad extrema en que trabajó Teatro 1, es decir, no tenía absolutamente ninguna imposición de nada, ni por una asamblea de socios, ni por un tema estatal o municipal, es decir, un teatro de una total libertad. Y en esa libertad, esa libertad también fue una característica, un rasgo de estilo. Las puestas en escena tenían eso, ¿no? Se manejaban con una libertad expresiva. Realmente no había posibilidad de enmarcarnos. Se quiso etiquetar, como a todas las cosas, pero no había estilo que pudiera definirse. Era el estilo Teatro 1. Nosotros tratamos de inaugurar un estilo que hoy llamaríamos, en ese entonces no lo era, pero llamaríamos un estilo televisivo, cinematográfico. Un teatro no declamado, un teatro que no apelaba a la grandilocuencia, un teatro más bien de gestos chiquitos, de pequeños gestos y de hablar absolutamente natural, al punto que algunos espectadores decían, pero es como si estuviéramos al lado de ellos, hablando con ellos, porque nosotros no impostábamos para decir, ¿no? Y esa fue la característica a nivel estético y estilístico que nos diferenciaba de teatros como el Galpón, como el Circular o como la Comedia Nacional, pero manteníamos una muy buena relación, de cualquier manera, ¿no? Cada uno defiende su chacrita porque eso es el Uruguay, pero de cualquier manera eso fue reconocido como un estilo de Teatro 1. Los espectáculos eran abiertamente interactivos, es decir, nosotros
se decía que Teatro 1 no hacía espectáculos para el público ni por el público, sino con el público. El espectador era parte del asunto, ¿no? Me acuerdo que la versión de Hamlet, una versión actualizada de Hamlet que hicimos, la escenografía era toda blanca, de enormes pantallas y plásticos blancos, y se trabajaba con pelotitas blancas de ping-pong. Entonces algunas pelotas iban hacia la platea y los espectadores devolvían la pelota de ping-pong al escenario y al fin se generaba una acción física entre el espectador y el actor. Y recuerdo que una vez terminada la función, nos fuimos caminando por la calle Roslo hasta 18 de julio, y caminamos por 18 de julio hacia el Gaucho, y de pronto sentimos unas pelotitas de ping-pong que nos pegaban en la nuca. Y era nada menos que el actor Villanueva Cose, que había visto el espectáculo y se había guardado una cantidad de pelotitas de ping-pong y nos la iba tirando por 18 de julio. Después fuimos a comer un churrasco y a tomar un trago con Villanueva, que admiraba ese tipo de teatro. Lo mismo que actores del Galpón como Juan Manuel Tenuta, que yo lo llamé para ser el protagonista de Ubu Rey, nada menos, ¿no? Era importante que la diversión era parte del asunto, ¿no? Es decir, asustábamos, metíamos miedo, pero también nos divertíamos mucho. Después hicimos, por ejemplo, puestas en escena de Florencio Sánchez, sin tocar una sola coma del texto, pero manejando un lenguaje escénico absolutamente renovador, que fue saludado en la época como una reactualización de los clásicos, ¿no? Y también está el hecho de haber estrenado en Latinoamérica por primera vez una obra precursora que se llamó Ubu Rey, por la cual obtuvimos, ahí ya estábamos totalmente insertados, con Ubu Rey obtuvimos todos los Florencio el mejor director, Florencio el mejor actor secundario, mejor escenógrafo, nos llevamos todos los premios, pero ahí ya estaba, ahí Teatro 1 ya no era marginal, ya estaba aceptado, ¿no? Y ahí es que vinieron las invitaciones de la Comedia Nacional para dirigir, y ya estábamos insertos realmente en lo que se puede llamar la cultura oficial, ¿no? Yo le había pedido a Osvaldo Reino, el escenógrafo, lo llevé al Parque Rodó y le mostré un sub y baja giratorio que había en el parque en ese momento. Y le dije, tenés que constituirme un escenario giratorio. Entonces, Osvaldo Reino empezó a buscar y encontró un tremendo eje de camión, de esos enormes camiones, y sobre él montó un escenario que giraba. Giraba, daba vueltas completas. Y no solo giraba, sino que además bajaba y subía, era un sub y baja, que tiene mucho que ver con la puesta infantil que pedía Alfred Jarry, el autor de Ubu Rey. Decía, lo que no asusta a los niños suele asustar a los mayores. Y Ubu Rey es un poco el gran dictador. Y el Ubu y Madre Ubu esclavizan a todo un país, lo llevan a la guerra con Polonia, y eso se vio como una metáfora de lo que ya empezaba a pasar y después pasó aquí en la Argentina, en todo el cono sur, ¿no? Las dictaduras impuestas en ese sentido. Yo le había pedido a Osvaldo Reino, el escenógrafo, lo llevé al Parque Rodó y le mostré un sub y baja giratorio que había en el parque en ese momento. Y le dije, tenés que constituirme un escenario giratorio. Entonces, Osvaldo Reino empezó a buscar y encontró un tremendo eje de camión, de esos enormes camiones, y sobre él montó un escenario que giraba. Giraba, daba vueltas completas. Y no solo giraba, sino que además bajaba y subía, era un sub y baja, que tiene mucho que ver con la puesta infantil que pedía Alfred Jarry, el autor de Ubu Rey. Decía, lo que no asusta a los niños suele asustar a los mayores. Y Ubu Rey es un poco el gran dictador. Y el Ubu y Madre Ubu esclavizan a todo un país, lo llevan a la guerra con Polonia, y eso se vio como una metáfora de lo que ya empezaba a pasar y después pasó aquí en la Argentina, en todo el cono sur, ¿no? Las dictaduras impuestas en ese sentido. Un poco la conclusión que llegamos con Atahualpa del Chopo
era que eran dos teorías conciliables, la de Brecht y la de Artaud. Artaud pedía lo que se llamó el teatro de la crueldad, y Brecht pedía el teatro del distanciamiento, de la objetividad. Artaud pedía pasión y corazón, y Brecht pedía mente, y la mente no puede funcionar sin el corazón, y el corazón no puede funcionar sin la mente. De manera que eso se llegó a conciliar. Yo estuve preso, incomunicado, estuve prohibido con esa arbitrariedad de los militares. De pronto podía actuar en Salto, pero en Paysandú no, lo cual era una cosa totalmente absurda. Pero como nosotros éramos parte del teatro del absurdo también, lo neutralizamos de esa manera, ¿no? Lo neutralizamos haciendo algo, espectáculos como por ejemplo Esto es cultura animal, donde yo hacía un personaje que tenía un lenguaje inventado, no tenía una sola palabra en español, y sin embargo el público entendía perfectamente lo que yo estaba diciendo, y por eso se podía decir. Si no, nos hubieran censurado. Y en ese entonces, yo tratando de eludir a los militares por el lado de haber sido dirigente sindical, me topé con que los militares editaban con toda la prensa una cosa que se llamaba el Boletín de las Fuerzas Conjuntas. Y en el Boletín de las Fuerzas Conjuntas aparece Alberto Restuccia como director de teatro subversivo. O sea que en ese plano yo tuve que recurrir al incilio. Los compañeros del Galpón, por ejemplo, se fueron del país. Pero yo me tuve que inciliar. Me refugié en un apartamento en Malvin y estuve en la clandestinidad hasta que pude nuevamente volver a dar clases de teatro, que las tenía prohibidas también. O sea, y eso también provoca lo que a nivel legal se llama lucro cesante. No poder vivir de mi trabajo, no poder ejercer la docencia teatral, me llevó entonces a pasarla muy mal, ¿no? Al punto que, cambiando ideas con otros compañeros que se fueron del país, creo que a pesar de lo terrible que es estar ajeno a su tierra, ellos vivieron mejor que nosotros. Nosotros vivíamos enterrados acá, con miedo, con terror. Algunos espectáculos de Teatro 1 eran disueltos por la policía. Por ejemplo, empezamos a implementar un tipo de teatro callejero. Actuábamos en el Teatro Odeón, que se incendió, y terminábamos en el baldío que estaba enfrente al Teatro Odeón, y en general los espectáculos eran disueltos por la policía. Y muchos de nuestros alumnos fueron presos, torturados, también Frechero estuvo en el Penal de Libertad, preso, torturado. Es decir, hubo un plano que es el plano estético, donde nosotros éramos los avanzados, aunque yo siempre utilizaba una frase del director cinematográfico Luis Buñuel, que decía, no es que yo sea vanguardia, es que los otros están un poco atrasados. Era nada más que eso. Y ese fue el plano estético, pero en el plano político también las ideas que contenía el discurso de Teatro 1 era muy provocador, y lo siguió siendo después. Tomado el teatro como el espejo de la realidad, lo que estaba pasando en los 80 ya era el teatro de la crueldad en sí, y además hay que entender esto. Cuando hay una guerra, por ejemplo, la guerra del Golfo, es decir, la guerra de las Malvinas, siempre la prensa dice, los ejércitos están en el teatro de los acontecimientos. ¿El teatro de los acontecimientos cuál es? Es la verdadera realidad, una realidad doble, decía Artaud, ¿verdad? Como un espejo. Y por eso el teatro y su doble para mí sigue conteniendo ideas donde sobre todo los jóvenes pueden sacar muchísimo provecho, porque me parece que fue un visionario, un adelantado, ¿no? De acuerdo con que todos los grandes grupos, por ejemplo el Living Theater dirigido por Julian Beck y Judith Malina, Grotowski, se inspiraron en Artaud. De los autores uruguayos pasamos a la fase de teatro antropológico. Esto pasa cuando yo escribo una obra que se llamó Sal si puedes, el exterminio de los charrúas, que es la primera obra que habla del genocidio con el cual nació el Uruguay. El Uruguay se funda en 1830 y 6 meses después, en 1831,
el presidente de la República, general Fructuoso Rivera, al mando del ejército uruguayo, embosca a los indígenas en un lugar que se llamó Sal Si Puedes, que era un arroyo entre Paysandú y Tacuarembó, y ahí comienza el asesinato masivo de hombres, mujeres, niños y ancianos. Esa obra disparó una inmersión en el teatro antropológico, y de ahí vinieron otras obras que tenían que ver con temas similares, ¿no? Después lo hice con una obra de un francés de Marigny que se llamó Cajamarca, que es sobre Pizarro y Atahualpa, el encuentro de los incas. Después hice Tupac Amaru, y después entré un poco a investigar las razones del único magnicidio que hubo en el Uruguay, ¿verdad? En Uruguay fue asesinado un presidente uruguayo que se llamó Idiarte Borda, y yo recogí eso en una obra que se llamaba Valle y Ordóñez versus Idiarte Borda, porque según lo que la historia dice, parte de un editorial del diario El Día, escrito por José Valle Ordóñez, escribe un editorial donde dice: la única manera que podemos sacar a la guerrilla de Aparicio Saravia y terminar con esto es matar al presidente. Y yo cuando leí esos documentos, como también cuando leí documentos de Sal Si Puedes, donde se dice claramente, Fructuoso Rivera dice: yo conseguí lo que ni 8 virreyes españoles pudieron hacer, que es eliminar a los indios. Y eso me pasó a mí cuando yo estaba en la escuela. Yo le preguntaba al profesor: ¿por qué en el Uruguay no hay indios como en otros países de América? Y bueno, no había, porque habían sido eliminados en un genocidio brutal. Y entonces escribí esta obra, Valle Ordóñez versus Idiarte Borda, primer round y segundo round. Y esa obra fue dirigida por mí, escrita por mí, interpretada por Tabaré Rivero y Luis Cherminara, que eran los dos personajes. Y también eso fue catalogado como teatro antropológico. Eugenio Barba llegó a decir justamente que era el primer tipo de teatro antropológico que veía en el Uruguay, y había recorrido todo el mundo, y que se interesaran por esos temas a él le pareció una muy buena manera de entrar en la identidad, en el tema de la identidad. El Teatro 1, por ejemplo, se caracterizó por no tener una sede fija, por eso nos llamaban los gitanos del teatro. Actuamos en todos los teatros del Uruguay y no teníamos un lugar fijo, en todos los teatros del interior. Y bueno, y también en Buenos Aires hicimos temporadas estupendas. Y entonces nunca tuvimos, hasta que llegó el afincamiento en lo que se llamó la Casa del Teatro. Y estuvimos una década en la Casa del Teatro y fuimos desalojados por temas de capital ajenos totalmente, y bueno, a partir de eso fue que viene el fallecimiento de Cherminara. Los únicos dos sobrevivientes somos Graciela Figueroa y yo del Teatro 1. Jorge Frechero también muere un año después. Y esto tiene que ver con el sacrificio de la gente de teatro también, ¿no? Es decir, a las 48 horas del desalojo de la Casa del Teatro, el bebé Cherminara sufre un derrame cerebral y muere. De manera que, imagínense ustedes, después de estar luchando toda la vida por tener una sede propia, cuando nos arrebatan la sede propia, es que sobreviene ese tremendo estrés que provoca ese hecho lamentable, ¿no? Y un año después fallece Jorge Frechero, y bueno, ahí estuvimos en el descampado nuevamente, ¿no? Habían pasado más de 20 años, entonces la primera apuesta de Sal Si Puedes apostaba sobre todo al cuerpo, al teatro de los cuerpos. Se narraba el hecho con los cuerpos de los actores. En cambio, en el segundo, que se llamó Sal Si Puedes remasterizado, había una enorme pantalla en escena, había un televisor, y se veían elementos tecnológicos que en la primera apuesta no era posible aplicar, ¿no? Es decir, fue un cambio sustancial, es decir, el cambio de los medios. Ya había pasado mucho, ya los cuerpos, solamente los cuerpos no podían explicar un hecho, cómo contar ese genocidio. Entonces pasó un poco a que la pantalla los contara.
¿verdad? Hacíamos además una remasterización de viejas películas del oeste, donde también se mataban indios, con John Wayne, que era el gran... John Wayne fue el gran Fructuoso Rivera en Estados Unidos. Y entonces ahí buscamos una metáfora que uniera ese tipo de acción visual que se desplegaba en la segunda versión, junto también con un trabajo corporal, ¿verdad? Donde era muy importante también lo que los actores hacían arriba del escenario, junto con el plano audiovisual, ¿no? Es decir, pero era una apuesta a otra mirada. El indio es el raro, el indio es el diferente, ¿verdad? Y no solo el indio es el diferente, el negro es el diferente, el pobre es el diferente, el homosexual es el diferente, las tribus urbanas marcan la diferencia de minorías discriminadas, ¿no? Entonces sí, en ese plano se ingresó el nuevo lenguaje a escena, en la segunda versión. Que analizando un poco la palabra underground, bajo la tierra, sótanos, subsuelos, analizando esa palabra, tenemos que en el Imperio Romano los dirigentes políticos no le daban mucha atención a la gente de teatro, les parecía que era poco importante lo que tenían para decir, y sin embargo San Agustín los previno, le dijo, son gente subversiva, cuidado con los teatros. Y como los teatros de Roma también estaban en el under, o sea, de bajo tierra, una orden del emperador hizo nivelar todos los teatros de Roma, tapiarlos con material y para que no se reprodujeran. Ese es un poco el origen de la palabra. Desde el año 2006 entré en un pub que se llamó Intramuros, en un pub under, y allí trabajé todo 2006, 2007 y 2008, y la frase viene de ahí entonces. Me fui de la cultura oficial, fui a lo que puede no llamarse un teatro, un pub donde uno tiene que trabajar con público, donde uno tiene que trabajar con gente que entra y sale, y a mí me encanta eso, me encanta la participación del público, me encanta la intervención, la interacción, así que en ese plano fue que me consideré a mí mismo de alguna manera saliéndome de la cultura oficial, colocándome nuevamente en los márgenes, que es donde nací. Es que lo que pasa con Teatro 1 fue eso, siempre trabajó en el riesgo. Es decir, sin arriesgar no era concebible pensar un espectáculo teatral. Siempre arriesgábamos. Perdíamos y ganábamos, pero siempre arriesgando. Somos los primeros en Teatro 1 de haber ingresado en el plano del travestismo. Es decir, vamos a ver, no nos vestíamos de mujer gratuitamente, y el primero en realizar los primeros desnudos en el teatro uruguayo, desnudos que tampoco eran gratuitos, tenían que ver con lo que pedía el texto. Y en ese plano era muy bueno porque nos hubieran censurado, por ejemplo, la puesta en escena de Las Sirvientas de Gené, donde no había un desnudo exhibicionista, sino que los actores ingresaban con un vestuario masculino y se iban cambiando durante el transcurso de la obra hasta quedar con un vestuario femenino. Y resulta que la Intendencia Municipal nos cobraba una multa por función por los desnudos, aplicando una ley de 1896, por el cual las coristas no podían levantar demasiado el pie, porque se le veía la parte del muslo, y por lo tanto esa ley de 1896 era aplicada todavía en los años 70 para cobrarnos una multa que era bastante difícil de pagar, pero nosotros decidimos pagarla y seguir haciendo el espectáculo. Me atrapó tanto que yo pensé en venir a esta entrevista caracterizado como ese travesti artístico que es Betty Faría. Es raro, ¿no?, que un viejo maestro del teatro uruguayo venga vestido de mujer a una entrevista. Y por eso traje
algunas pequeñas cosas, ¿verdad? Para ya ir integrando el proceso, ¿no? Me vine de Suecos, me vine con algunos otros elementos accesorios, pero el personaje de Betty Faría es un personaje que me divierte mucho. Se llama como una actriz brasilera, al punto que estoy craneando un espectáculo que se llama ¿Quién le teme a Betty Faría? Con que de alguna manera estamos emulando el Italia Fausta, aunque en los registros de Agadu se dice que esto es cultura animal, hizo más funciones que la propia Italia Fausta. Los 3 espectáculos que más funciones han hecho son Esto es cultura animal, ¿Quién le teme a Italia Fausta? Y Esperando la carroza. Y han vendido más entradas. Eso está registrado en Agadu. Pero lo interesante de este personaje Betty Faría es que me ha atrapado tanto que creo que hace más o menos 3 años que no hago de hombre en escena. Y eso es muy interesante, ¿no? Hacer de, ¿no? En Teatro 1 fundamentalmente lo que se buscó es, por ejemplo, no hacer de Hamlet, sino encarnar a Hamlet, donde hay una gran diferencia en el proceso de mecanismo de la creación del personaje, que vino de un proceso de la memoria afectiva de Stanislavski hasta el teatro de la crueldad de Artaud. Es decir, no hacer de, sino encarnar. En el teatro hay grandes intérpretes, pero hay pocos actores. El intérprete es el que sabe interpretar bien un texto, como un músico tiene la partitura delante y sabe interpretar muy bien la música, pero el actor es el que realmente es el personaje, el que lo encarna. Esto acredita algunos peligros, pero vale la pena el intento, ¿no? En lugar de hacer de, ser. Así que yo en este momento soy Betty Faría. Y le tendría que preguntar a Betty Faría por Alberto. Ah, sí, en la radio ya hicieron eso. En la radio ya hicieron eso y los entrevistan a ambos, ¿verdad? ¿Qué piensa uno de cada uno? Pero son muy amigos, ¿eh?